Hola, esto es Conecta Ideas, el espacio para entender el presente y adaptarnos juntos a un mundo que cambia sin parar. Soy Samuel Jarquín junto a Héctor Delgado Paniagua. Comenzamos. Hoy hablaremos de la arquitectura nuestra de cada día. Nos acompaña Itziar Garalde en nuestro episodio Ciudad Pintada, una mirada artística a los paisajes urbanos de Managua. Itziar nació en España y vive en Nicaragua desde 1991. Es artista plástica, docente y gestora cultural con una trayectoria que combina técnica, sensibilidad y compromiso con el arte local. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, ha realizado más de una decena de exposiciones personales y participado en numerosas colectivas en espacios culturales de renombre en Nicaragua y España. Su obra abarca desde el retrato hasta el paisaje urbano, trabajados con óleo, témpera, grafito o plumilla, destacando su atención al detalle y su visión sensible de la ciudad. Además de su labor como artista visual, es docente de historia del arte y apreciación artística. Hola y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Conecta Ideas. Hoy tenemos un enorme placer de recibir a nuestro estudio a una invitada muy especial, Itziar Garalde. Itziar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos hoy. Estamos muy emocionados de tenerte aquí y de poder conversar contigo sobre Pintando a Managua, una mirada artística a los paisajes urbanos. Bienvenida a Conecta Ideas. Estamos ansiosos por comenzar esta charla. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues también estoy muy entusiasmada de poder participar en algo que nos es grato, bueno, a ustedes como anfitriones y también a mí como invitada de poder hablar sobre mi gusto por pintar el paisaje de Managua. Nosotros tenemos pensado este episodio con el pensamiento de qué pasa cuando una ciudad se convierte en lienzo. Vamos a explorar cómo el arte visual desde la pintura puede capturar la identidad urbana, las texturas del paisaje y la sensibilidad de un lugar como lo es la capital Managua. Una conversación sobre arte, ciudad y memoria visual. Por eso vamos a comenzar preguntando, ¿qué te atrae de los paisajes urbanos como inspiración artística? Bueno, tendría que empezar contando un poco, haciendo un poco de retrospectiva, porque yo vine a Managua hace 33 años, por primera vez. Y lo primero que me llamó la atención de Managua precisamente era que era una ciudad muy, como diría, no tenía un centro. Entonces, una ciudad como caótica, yo la sentí en ese momento. Pues en otras ciudades uno llega y ves que hay un centro y de ahí te ubicas, tal vez una zona antigua, después hay una zona más nueva, tal vez la catedral, y es como fácil ubicarse en otras ciudades. Pero en Managua a mí lo que me pasó es que yo no entendía Managua en un principio. Entonces yo me perdía, me daban una dirección y no entendía cómo eran las direcciones de Managua, qué cosa era una cuadra en primer lugar, 7 cuadras al lado, 2 cuadras abajo. O sea, para mí eso era como un laberinto que yo me costó llegar a entender y a conocer. Entonces, en un principio pinté un plano de Managua en 1992, creo que fue, que se llamaba No Managua y que era un cuadro donde yo plasmé la sensación que yo tenía de cómo era Managua, para mí como una especie de laberinto donde se juntaba lo nuevo, lo viejo, lo elegante, digamos, lugares menos elegantes, por decir de alguna manera, y entonces todo lo veía en el mismo sitio como en un desorden. Ujú. Y bueno, eso fue al principio. Y luego, después de tantos años de vivir en Managua, he ido amando esta ciudad y viendo lugares que normalmente pasamos de largo, pero no nos fijamos porque vemos como lugares que no son tan agradables de ver. Y a mí hay lugares que me llaman mucho la atención por esa arquitectura novedosa que hay ahora, pero también que se junta con lugares donde todavía existen casas de tablas, por ejemplo. Entonces, esa diferencia de arquitectura siempre me ha llamado la atención.
¿Y cómo es tu proceso creativo ahora? ¿Ya puedes caminar por Managua? Pues sí, de hecho, conozco muy bien Managua porque desde el comienzo, desde que vine, traté de conocerla. Al principio me perdía, pero lo que hacía era una forma de conocer una ciudad. Aparte de caminar, me montaba en todas las rutas de buses y veía a dónde llegaba. Entonces yo de repente agarraba una ruta de bus, llegaba a Cahualinca, o llegaba al Reparto Chic, o llegaba a estos barrios de aquí de la carretera norte, y así yo sabía dónde iba cada bus y así me ubicaba. Aunque había amigos que me decían, pero ¿cómo se te ocurre ir a ese barrio que te van a matar? Pero bueno, yo siempre he sido un poco andariega y así pues he llegado a conocer bastante bien Managua, creo, y claro, de hecho camino bastante también y parte de mi inspiración llega por esas caminatas, donde yo voy caminando, o sea, no caminando por deporte, sino caminando a veces porque tengo que ir a lugares y una forma que ni es caminar. Entonces, al caminar, yo me voy fijando en perspectivas, en ambientes, en tal vez conjuntos de cosas que me llaman la atención y a veces he tenido, cuando he visto algún lugar que me ha llamado la atención, pero tal vez no andaba la cámara en ese momento, he tenido que volver al lugar para tomar esa foto. Y luego también a veces he pasado literalmente un día con un amigo, pasamos como 2, 3 horas caminando, desde Galería, fuimos por Villa Fontana, caminamos. Y ese día tomé como mínimo 100 fotos. Pero al final de la caminata llegamos por el Hotel Princess y de repente estaba yo parada tomando esas ciento y pico de fotos y de repente pasaron 3 ciclistas. Entonces, esa toma que tomé y que después se convirtió en un cuadro, pues como les digo, fue parte de una caminata de 3 horas en las que tomé un montón de fotos para al final encontrar la imagen que yo quería. Managua tiene un paisaje natural espectacular, el lago, las cuestas. Naturalmente, donde está emplazada la ciudad, tiene cuencas visuales muy interesantes. Sí, La arquitectura de la ciudad no las aprovecha, muchas veces le da la espalda. claro, claro, es que también Managua ha sido una ciudad que ha dado, como usted dice, la espalda a sus bellezas naturales, porque por ejemplo tenemos el lago Solotlán, una belleza de paisaje, pero pues todos los cauces van a dar ahí, toda la suciedad va a dar al lago, entonces de hecho pues sí, tenemos maravillas como bueno, la península de Chiltepe, el lago, Tizcapa, bueno, todas las lagunas que tiene Managua alrededor, las montañas al sur, pero el habitante de Managua o los habitantes en general de Managua no observan la belleza del paisaje que les rodea. O sea, hay otras ciudades, por ejemplo, que explotan esas bellezas que tienen, un cañón o una roca o un lago, pues forma parte del turismo. La gente llega a esa ciudad a ver eso. Aquí, en cambio, pues como que no somos conscientes de lo maravilloso que es el entorno de Managua y cómo se le podría haber sacado provecho a tener vistas a esos lagos, para no construir Ujú. pues hoteles que uno pueda visitar y poder amanecer viendo el lago. Y bueno, un montón de cosas así, pero sí, realmente no le hemos sacado el provecho que se podía haber sacado. La verdad que sí es cierto. Siento de que los que vivimos en Managua como que no llegamos a tener emociones con nuestra arquitectura, que vemos día a día, nuestra rutina, pero ¿qué emociones despiertan estos paisajes en quienes lo observan? O sea, cuando ves una imagen, y eso que estabas hablando de los ciclistas, ¿qué sentiste en ese momento cuando tomaste esa fotografía y dijiste, quiero hacer una pintura? Pues lo que yo sentí en ese momento, bueno, aparte como pintora, veo la composición. O sea, estamos viendo la ciudad, la estructura, la carretera, el semáforo, todo lo que rodea un paisaje urbano, aparte de la gente, los vehículos, todo lo que habitamos ese lugar. Pero en primer lugar, yo como artista tengo que ver la composición de la imagen.
Es como que uno saca una fotografía mental de un lugar y ves, claro, en composición, tú sabes también, porque estudiamos arte, que tenemos que ordenar una serie de elementos en un espacio, en un plano del cuadro. Entonces, esos elementos, tiene que haber una jerarquía también de elementos que son los elementos principales, los elementos secundarios. Hay líneas horizontales, verticales, diagonales que se cruzan, que crean contraste, los colores. Entonces yo como artista lo que veo es, primero, antes de ver lo que representa ese edificio, lo que ese ciclista, veo la composición que se crea en ese momento al unirse esas figuras en ese lugar. Por ejemplo, en ese caso, lo que había estaba la estatua de Alexis Argüello, el edificio que está detrás, el semáforo, los ciclistas, un cartel que dice un anuncio, pero todo en conjunto se crea una imagen que es atractiva. Tal vez esa misma imagen la miro desde unos metros más para allá y ya no funciona. Por eso es la cuestión de que cuesta encontrar qué es lo que vas a pintar, porque no es cualquier imagen, no es cualquier momento, sino tiene que darse exactamente esa conjunción. Y para mí, cuando encuentro esa conjunción de elementos, no puedo expresar la emoción que yo siento. Cada cuadro que pinto para mí representa una búsqueda que a veces me lleva días, a veces me lleva meses, pero cuando yo encuentro esa composición, esa conjunción, ese conjunto de elementos, yo digo, esto es, o sea, esto es lo que quiero pintar. Claro, la emoción que sentirá el que vea ese cuadro, eso ya no lo podría determinar yo, pero sí, pues algunos comentarios que me han hecho las personas cuando he llevado mis cuadros a exposiciones, como que sí se siente tal vez esa emoción que yo imprimo al cuadro al trasladarlo al lienzo. No sé cómo decir, pero trato de que no sea solo una imagen instantánea que yo vi en un momento, sino como que para mí ese momento es como un instante mágico. En el caso de esa experiencia de este cuadro de los ciclistas no son visibles en Managua. ¿Te pudo haber llamado la atención eso y a partir de ahí visualizar la composición y la forma? Buena pregunta, porque Managua es una ciudad bastante difícil para andar en bicicleta. Samuel es ciclista y lo sabe, porque él anda en bicicleta, va a la escuela y regresa de la escuela en bicicleta. Y yo lo admiro por eso a él, porque yo siendo ciclista también, a mí me gusta mucho andar en bicicleta, pero en Managua nunca me he atrevido, porque Managua es una ciudad donde el tráfico es súper invasivo. Entonces, también ese momento de los ciclistas, es cierto, también pensé, en Managua también hay ciclistas, no solo hacen puentes peatonales para todo el montón de vehículos que hay, camiones, buses, pero los ciclistas no tienen un espacio aquí donde transitar tranquilamente. Entonces, sí, también para mí ese momento de los ciclistas fue clave, porque además fueron 3 ciclistas que pasaron en ese lugar donde hay un montón de vehículos y, y para mí, bueno, pues ahí quiero dar el espacio. De hecho, a ese cuadro le puse pedaleando por la vida. Eso que decías sobre hacer las pinturas y que la persona pueda captar, el espectador, se vuelve algo subjetivo, pero yo que sí he observado las pinturas, sí siento esa identidad. ¿Por qué? Porque en primer lugar, yo siendo alguien que ha vivido toda su vida en Managua y que la pintura que estás mencionando sobre la estatua de Alexis Argüello es un lugar que transito casi todos los días, porque es mi rutina y eso que ahora que acabas de mencionar de la bicicleta y que sí que entiendo de que Managua es súper caótica y que somos como muy poco visibilizados lo que somos ciclistas, no solamente ciclistas de que vamos a nuestro trabajo o nuestros estudios, sino también los que hacen por deporte o de recreación, es muy poco notorio, porque incluso corremos riesgos. En otros países existen las ciclovías, en Managua no existen. Se escucha pues de bien desarrollo de proyectos que van a proporcionar ciclovías,
pero que todavía está en un futuro muy lejano. Pero sí, la pintura siento que como es atemporal, puede dar una visibilización, no de ahora, sino que se vea a futuro y que siempre se ve como, yo lo veo así como una crítica social a que existen los ciclistas y que existe una ciudad, Managua, porque también eso serviría hasta de nostalgia a las futuras generaciones, porque sabemos de que las ciudades van cambiando, se van desarrollando, ya hay unas nuevas construcciones de carretera, como era antes, nosotros lo sabemos, lo vivimos, pero las futuras generaciones no van a saber cómo era. Entonces serviría como una evidencia cómo era Managua de ahora en nuestro presente, pero al futuro. Claro, Memoria visual. claro, es como, sí, recoger una memoria visual de cómo es Managua en este momento. Bueno, a mí se me ocurrió la idea de empezar a pintar Managua hace unos 6 años fue, pero también fue una imagen que vi en el food court de Metrocentro, entonces estaba hablando con un amigo ese día sentada al lado de la ventana del food court, entonces lo estoy mirando a él, pero yo estaba viendo también la composición y de ahí salió el cuadro. Pero bueno, ese primer cuadro, después dio paso a otros cuadros, pero en cierto modo sí tiene cierta crítica, porque también quiero reflejar cómo vivimos hoy día. Por ejemplo, uno de los cuadros se llama El amor en los tiempos de la comida chatarra. Y esa vez era también en el food court de Metrocentro, pues que estaba viendo como dos jóvenes estaban comiendo ahí, pero uno mirando al celular, el otro hablando así, pero comiendo como se come pues, hamburguesa y cosas así. Entonces quería hacer como una reflexión de cómo es el amor hoy día como algo como efímero, puede ser, algo de usar y tirar, hasta qué punto le damos importancia a las relaciones a largo plazo, o todo es como pasajero, todo es como superficial. Y bueno, ese tipo de temas también que quiero tocar, no solamente, claro, la arquitectura, por un lado, que es el escenario en el que nos Ujú. movemos, pero aparte los que nos movemos también, las personas que vivimos ahí, pues hoy día, lo que estábamos comentando antes, que a veces vivimos como desconectados también de nosotros mismos, de lo que nos rodea, de con quién estamos, porque estamos con alguien, estamos mirando el celular y menos que vamos a fijarnos en la arquitectura que tenemos alrededor, porque eso es como parte del entorno. Entonces, que también a veces quiero reflejar esa desconexión que tenemos de lo que nos rodea. ¿Por qué crees que es importante mirar nuestras ciudades a través del arte? Pues me parece que es muy importante porque, bueno, ese es nuestro medio, también el medio de los artistas, por lo menos en nuestro caso los artistas plásticos que plasmamos por medio de la pintura, pues es otra forma de dar una visión de nuestras ciudades, aparte de tomar fotos o ver una película o ver un documental, porque también el arte plástico es algo que queda plasmado por mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la pintura al óleo, pues es una pintura que se conserva cientos de años. Entonces, una forma, claro, de dar, plasmar algo que es de ahora, nuevo, pero por una técnica que tiene muchísimos años de existir. Entonces, pues, podría ser como un contrasentido, tal vez. O sea, utilizar una técnica antigua Para con fijar un el tema futuro. novedoso. Novedoso, sí. No sé, es como hacer una reflexión de que no hay temas buenos o temas malos, sino que todo lo que nos rodea puede ser un tema para el arte. Y es una forma también de dejar constancia de lo que tenemos ahora. Alexiar, muchas gracias. Queremos saber qué ideas nos podrías decir para que podamos conectar con nuestra audiencia. Una idea que estábamos hablando hace un rato, bueno, estábamos comentando sobre la inteligencia artificial, sobre la ética, bueno, eso lo habían hablado ustedes con alguna otra persona, pero a mí me vino también esa idea de cómo nosotros percibimos nuestra humanidad hoy día, ¿verdad?
lo que nos hace ser humanos. Y hasta ahora, pues tal vez lo que nos hacía humanos era ser criaturas inteligentes, criaturas que hemos trascendido la condición de animales para ser también creadores de nuestro entorno, de nuestro destino. O sea, por un lado el pensamiento, pero me quedé preocupada con lo que estábamos hablando hace un rato, de que puede llegar un momento en que ya el ser humano no sea como el rey de la creación, sino que habrá otras entidades pensantes que nos van a ganar en el pensar. Entonces, ¿qué es lo que nos puede distinguir de esas entidades? Son nuestras emociones. Nosotros somos seres sintientes que tenemos sentimientos, emociones, y por eso precisamente es que nos podemos emocionar ante un atardecer, ante una obra de arte, ante una música que escuchamos, ante lo que estamos hablando hoy, al ver el entorno que nos rodea, la ciudad. Entonces, eso quería comentar nada más, que creo que una máquina nunca podría emocionarse. Y si llegara ese momento, pues ahí sí como que sería un momento muy crítico de la humanidad. Así es. Ok, muchas gracias, Ixiar, por tu tiempo y por compartir con nuestra audiencia. A todos nuestros oyentes, gracias por sintonizarnos. No olviden suscribirse y seguir en nuestras redes sociales para no perderse en ningún episodio. Muchas gracias y bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias, Ixiar. Un gusto. Hasta la próxima en Conecta Ideas. Y así cerramos otro episodio de Conecta Ideas. Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. En el próximo seguiremos conectando, no te lo puedes perder.